Fui una esposa infiel y traicioné a mi marido con el vigilante del edificio. Pero la venganza y el karma me golpearon de forma tan brutal que terminé enferma y sola, esperando mis últimos días. Si te gustan las historias de traición y venganza, dale me gusta al vídeo, suscríbete al canal y activa la campanita para recibir notificaciones de nuevas historias. Mi nombre es Isabela. Tengo 32 años y trabajo como arquitecto en una mediana empresa. Siempre he sido muy dedicada a mi profesión, pero también siempre he soñado con formar una familia sólida. A los 26 conocí a Carlos. Era todo lo que jamás imaginé en una pareja: inteligente, educado, ambicioso. Trabaja como administrador en un banco muy conocido en nuestra región, siempre muy respetado por colegas y clientes. Cuando empezamos a salir, sentí como si me hubiera tocado la lotería. Era el tipo de hombre que todo el mundo decía que era Casebel, y eso fue exactamente lo que sucedió, 3 años después. En los primeros años de matrimonio, nuestra vida parecía sacada de un comercial de margarina. Teníamos un apartamento precioso, 2 coches en el garaje y viajes planeados para cada larga vacación. Trabajamos duro para conquistar cada pedacito de esta vida, y eso siempre ha sido un motivo de orgullo para nosotros. Pero con el tiempo, la rutina empezó a tragarnos. El trabajo de Carlos en el banco era extremadamente estresante y muchas veces llegaba a casa tan agotado que apenas podíamos hablar. También siempre estaba persiguiendo plazos y clientes difíciles. Poco a poco, nos convertimos en más compañeros de cuarto que marido y mujer. Fue en este escenario que conocimos a Ramón. Era nuevo en el edificio y había sido contratado como vigilante nocturno. Joven, amigable y siempre disponible para ayudar en cualquier cosa, Ramón rápidamente se hizo conocido por todos en el condominio. Recuerdo exactamente la primera vez que intercambiamos algunas palabras. Yo regresaba de una reunión, cargando 1000 carpetas y muestras de material, y él corrió a sujetarme la puerta. Su sonrisa era amable y algo en sus ojos me causó una impresión difícil de explicar. En ese momento pensé que era solo una falta, pero hoy sé que era mucho más. Carlos, como siempre, apenas se dio cuenta de estas pequeñas cosas. Él confió completamente en mí, lo que solo hace que la culpa que llevo hasta el día de hoy sea aún peor. Incluso con su ajetreada rutina, intentaba mantener pequeños gestos de afecto, una nota dejada en el refrigerador, flores en fechas especiales. Pero, lo confieso, ya no me conmovía como antes. Me perdí algo que ni siquiera sabía nombrar. Fue como si, en algún momento de nuestro viaje, hubiera dejado de sentirme mujer y me hubiera convertido en parte del mobiliario de nuestra casa. Lo peor de todo es que, mirando hacia atrás, veo que no fue culpa de Carlos. Era y siempre ha sido un buen hombre. Pero mi cabeza empezó a crear fantasías. Empecé a imaginar cómo sería volver a ser deseada, cómo sería que alguien me mirara como si fuera lo más importante del mundo. Estos pensamientos me consumieron y me sentí fatal por ello. Pero al mismo tiempo, me dieron una sensación de vida que no había sentido en mucho tiempo. Fue un ciclo silencioso de insatisfacción y vergüenza del que no pude escapar. Si hubiera intentado hablar, buscar ayuda, cualquier cosa, tal vez toda esta historia hubiera terminado diferente. Pero eso no es lo que pasó. En lugar de afrontar mis miedos y mi vacío, me lancé de cabeza al peor error de mi vida. Y todo empezó con una sonrisa tonta, una puerta abierta y la necesidad que pensé que podía controlar. No sabía que simplemente estaba cavando mi propia tumba. Y ahora, después de todo, lo único que puedo hacer es contar esta historia y afrontar las consecuencias. Todo empezó tan sutilmente que, en ese momento, ni siquiera me di cuenta de lo que estaba pasando. Ramón siempre fue educado, sonriente y parecía genuinamente interesado en saber cómo estuvo mi día. A veces me preguntaba cómo iba el trabajo o hacía algún chiste tonto para hacerme sonreír. Eran gestos inocentes, me dije. Después de todo, ¿qué hay de malo en hablar un poco? Yo era una mujer casada, comprometida, conocía mis límites. Pero en el fondo sentí que algo allí era diferente. La forma en que me miró. Hacía mucho tiempo que nadie me miraba así. Las primeras conversaciones solo duraron unos minutos, mientras entraba o salía del edificio. Pero pronto empezaron a extenderse. A veces me encontraba poniendo excusas para bajar a recepción solo a recoger un pedido que ni siquiera era urgente. Ramón siempre estuvo ahí, dispuesto a prestarme atención. Cada elogio sutil que hacía, cada comentario sobre cómo yo era diferente a los demás, llenaba un vacío que apenas admitía que existía. Fue como si, por unos minutos, dejara de ser simplemente la arquitecta ocupada o la esposa cansada y comenzara a ser deseada nuevamente. Con el tiempo,
Nuestra interacción dejó de ser solo bromas. Empezamos a hablar de nuestros sueños, nuestras frustraciones. Ramón escuchaba todo con una atención que yo no había recibido en años. Hablé de mis proyectos, de cómo me sentía atrapada en una rutina. Dijo que merecía más, que era especial. Con cada palabra, me sentía más viva, más vista. Era peligroso, lo sabía. Cada célula de mi cuerpo me gritaba que me mantuviera alejada. Pero la verdad es que cuanto más se acercaba, menos quería yo mantener la distancia. Los mensajes no tardaron en comenzar. Primero, mensajes inocentes intercambiados durante las horas de trabajo. Luego, mensajes fuera de turno, con emojis y comentarios que rozaban el coqueteo. Cada vez que mi teléfono celular sonaba y era él, sentía esas mariposas en mi estómago, una sensación que ya ni siquiera recordaba cómo era. Me sentí viva de nuevo, deseada de una manera que ni siquiera Carlos podía hacerme sentir más. Aún así, todavía pensaba que tenía el control. Me dije a mí mismo que eran solo palabras, que nunca cruzaría la línea. Pero la línea se volvió cada vez más borrosa. Un día me envió una foto suya en el gimnasio, sudoroso y con una sonrisa pícara. Debería haberlo bloqueado en ese momento. Debí recordar mi vida, mi historia con Carlos. Pero en lugar de eso, respondí con un emoji de risa, seguido de un cumplido tonto. Y en ese momento supe que ya había cruzado un límite invisible. Un camino del que sería muy, muy difícil regresar. Y peor, en el fondo ni siquiera quería volver. Quería más. El momento que selló todo fue una noche en la que bajé a recoger una entrega. Ella vestía vestido, regresaba de una cena de negocios y Ramón no podía ocultar su mirada. Fue rápido, solo un segundo, pero lo suficientemente largo como para hacerme sentir algo que no había sentido en años. Poderoso, deseado, vivo. Cuando nuestras miradas se encontraron, una tensión silenciosa llenó el aire. No intercambiamos demasiadas palabras. Pero en ese silencio ya todo estaba decidido. Sabía que, de ahora en adelante, mi vida nunca volvería a ser la misma. La primera vez que todo sucedió realmente fue en una noche lluviosa. Carlos había dicho que trabajaría hasta tarde en el banco, así que cuando Ramón me envió un mensaje preguntándome si podía bajar a hablar un rato, ni siquiera lo dudé. Me puse un abrigo sobre mi suéter y fui. No sé exactamente qué esperaba que sucediera, pero dentro de mí, una parte ya lo sabía. Cuando llegué a la entrada, me miró de una manera que me hizo temblar las piernas. Sin intercambiar muchas palabras, me llevó al rincón más escondido del edificio y antes de que pudiera pensar, nuestros labios se cerraron. El beso fue desesperado, ardiente, lleno de meses de tensión reprimida. Mi conciencia me gritaba que me detuviera, pero mi cuerpo parecía tener mente propia. En cuestión de minutos, estábamos tocándonos como si el mundo se fuera a acabar. Eso no fue amor. Era pura lujuria, pura necesidad. Ramón me trató como si fuera la mujer más deseable de la tierra, algo que hacía tanto tiempo que no sentía que casi lloro. Cuando todo terminó, me quedé allí, apoyado contra la fría pared del garaje, tratando de recuperar el aliento y, lo más importante, tratando de procesar lo que acababa de hacer. La culpa llegó rápidamente, como un golpe. Regresé al departamento con el corazón acelerado, mirando hacia todos lados, con miedo de ser vista. En la ducha me froté como si pudiera borrar lo que había hecho. Esa noche me acosté junto a Carlos y lloré suavemente para que él no se diera cuenta. Intenté convencerme de que había sido un error de una sola vez, que aprendería la lección y no volvería a hacerlo nunca más. Recé, me rogué a mí mismo que lo olvidara. Pero la verdad es que, aunque me daba vergüenza, me sentía más viva que nunca. Y ese sentimiento fue más fuerte que mi vergüenza. Una semana después, nos volvimos a encontrar. Ya no fue un desliz, era un patrón. Siempre en momentos en que Carlos estaba ocupado o viajando por trabajo. Siempre en lugares escondidos del edificio, o incluso en mi coche. Ramón era hábil y parecía alimentarse de mi culpa y de mi deseo al mismo tiempo. Sabía exactamente qué decir y cómo tocarme para hacerme olvidar todo. Cada encuentro fue una mezcla de miedo, placer y autocastigo. Sabía que me estaba arruinando, pero no podía parar. Por supuesto, con el tiempo comencé a cambiar. Carlos, que siempre estuvo atento a mis caprichos, se dio cuenta. Notó que pasaba más tiempo con el celular, que parecía más distante. A veces me miraba con tristeza y desconfianza, pero no decía nada. Tal vez porque confiaba demasiado en mí, o tal vez porque no quería creer lo que decía su intuición. En momentos de lucidez casi lo confesé todo.
Casi le rogué que me sacara de este agujero antes de que fuera demasiado tarde. Pero el miedo a perderlo todo era mayor. Así que siguió tumbado, sonriendo y besando a Ramón a escondidas. Pensé que estaba siendo inteligente y que nadie lo sabría jamás. Me engañé pensando que lo tenía todo bajo control, que era posible vivir esta doble vida sin consecuencias. Fui ingenuo. Porque en el fondo siempre hay alguien prestando atención. Y cuando se cae la máscara, ya no hay vuelta atrás. Estaba sembrando semillas de destrucción todos los días, y pronto cosecharía exactamente lo que merecía. Pero en ese momento, cegado por la adrenalina y un ego magullado, no podía ver la magnitud de la tragedia que se avecinaba. El día que todo se vino abajo empezó como cualquier otro. Ramón y yo ya llevábamos unos meses en esa sucia rutina. Nos reuníamos a escondidas, intercambiábamos mensajes picantes mientras Carlos trabajaba hasta tarde. Ese día en concreto, Carlos había anunciado que tendría una larga reunión en el banco y que no regresaría antes de las 10 de la noche. Parecía el escenario perfecto para otro encuentro rápido y sin riesgos. Ramón me envió un mensaje diciendo que me extrañaba y, como un idiota, bajé sin pensarlo 2 veces. Se suponía que sería solo una vez más. Solo uno más. Nos reunimos en el área técnica del edificio, donde sabíamos que las cámaras no lo captaban. El beso fue urgente, casi animal. Ramón me apretó contra la fría pared y la sensación de peligro solo aumentó mi excitación. Estaba tan inmerso en ese momento prohibido que no noté el discreto sonido de pasos. No noté la sombra formándose en la esquina del pasillo. Y fue solo cuando escuché ese suspiro, ese sonido que reconocería en cualquier lugar, que mi mundo se derrumbó. Carlos estaba allí, mirándome. Propiedad. Su mirada no era de enojo. Fue peor. Era una mirada vacía y muerta. Mi cuerpo se congeló. Ramón me soltó el brazo y dio un paso atrás, intentando enderezarse la camisa. Pero Carlos no dijo nada. Simplemente nos miró durante unos segundos eternos, luego le dio la espalda y se alejó. Intenté correr tras él, pero mis piernas simplemente no respondían. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. Ramón intentó decir algo, pero no pude oírlo. Todo a mi alrededor daba vueltas. Sabía que todo había terminado. Sabía que esa escena quedó grabada en la mente de Carlos para siempre. Y no había nada que pudiera hacer para borrarlo. Después de ese día, Carlos cambió por completo. Él todavía vivía conmigo, todavía cenaba en la misma mesa, pero era como si yo fuera invisible. No peleó, no me preguntó nada. Simplemente existía en la misma casa que yo, como un fantasma. Esta frialdad me mató más que cualquier grito o maldición. Ramón quería que lo siguiera conociendo. Dijo que Carlos probablemente no tendría el coraje de hacer nada. Pero sentí que algo andaba mal. Carlos estaba demasiado tranquilo. Y sabía que los hombres como él no dejan heridas abiertas sin exigir un precio. Pasé días intentando encontrar el momento adecuado para hablar, explicar, pedir perdón. Pero cada vez que lo miraba a los ojos, veía un muro que yo mismo ayudé a construir. Dormí mal, me desperté sobresaltado, tenía pesadillas constantes. Empecé a perder peso y me veía enfermo. Ramón no ayudó. Envió mensajes exigiendo reuniones, diciendo que me alejaba de él. La tensión me consumió por dentro y por fuera. Y fue en ese estado deplorable que Carlos comenzó, en silencio, a planear la que sería la mayor humillación de mi vida. Hasta el día de hoy, a veces cierro los ojos y recuerdo la expresión de Carlos en ese pasillo. No fue ira. No fue odio. Fue como si en ese momento hubiera enterrado el amor que sentía por mí. Y, junto con ese amor, enterró a la mujer que creía conocer. Lo perdí todo en el momento en que cambié su confianza por una noche de placer. Pero la vida todavía tenía planes de enseñarme que el verdadero dolor no llega en el momento de la caída. Viene después, cuando tienes que vivir con lo que queda de ti mismo. Carlos nunca volvió a hablar de lo que vio en ese pasillo. Sin exigencias, sin peleas, sin pedidos de explicaciones. Pero su silencio fue ensordecedor. Era como si hubiera arrancado todos los sentimientos que tenía por mí, y en su lugar, hubiera plantado algo mucho más oscuro. Salió temprano de casa, volvió tarde y apenas me habló. Me aferré a cualquier señal de normalidad, a cualquier mínimo gesto de cariño, pero nunca llegaron. La verdad es que, en ese silencio, estaba planeando algo mucho más grande de lo que yo podría haber imaginado. Empecé a notar pequeños cambios. Carlos empezó a usar mucho más su celular, algo que nunca estuvo en su perfil.
De vez en cuando desaparecía con su cuaderno en lugares donde no podía ver lo que estaba haciendo. Instaló nuevas cámaras en el edificio por seguridad y reforzó el sistema de monitoreo en nuestro piso. Pensé que era extraño, pero mi culpa era tan grande que no tuve el valor de cuestionar nada. Ramón, en cambio, siguió actuando como si nada hubiera pasado. Me envió mensajes atrevidos, organizó reuniones secretas, completamente ajeno al peligro. Sentí que me estaban observando todo el tiempo. Empecé a sospechar que Carlos sabía mucho más de lo que dejaba entrever. A veces bajaba a la entrada y, cuando regresaba, me encontraba con Carlos mirándome con una expresión fría, casi curiosa, como quien observa a un animal a punto de caer en una trampa. Intenté acabar con todo con Ramón, intenté cortar cualquier contacto, pero ya era demasiado tarde. Ya me había involucrado tanto que no había manera de limpiarme de ese lío. Y, peor aún, sabía que cada paso en falso quedaba registrado. Carlos se acercó a sus vecinos, comenzó a involucrarse en reuniones de condominio y a participar en eventos sociales. Esto era completamente inusual porque siempre había sido reservado. Me tomó un tiempo entenderlo, pero luego me di cuenta. Él estaba preparando el terreno para lo que estaba por venir. Creando alianzas, fortaleciéndome socialmente mientras yo, el traidor, me debilitaba día tras día. Me convertí en una sombra dentro de mi propia casa, mientras él parecía ganar fuerza. En el fondo, sabía que algo grande se avecinaba. Y no había forma de escapar. Los días empezaron a pasar lentamente, como si el tiempo me torturara. Cada sonrisa que Carlos daba a los demás, cada palabra cortés, parecía llena de veneno. Empecé a tener ataques de ansiedad, perdí aún más peso, se me empezó a caer el pelo. Vivía en un constante estado de alerta, esperando que él explotara, me confrontara, terminara con todo. Pero no. Carlos fue paciente. Y ahora lo sé, el tipo de dolor que quería causarme necesitaba tiempo para estar bien preparado. No solo quería castigarme. Quería que yo me destruyera primero, de adentro hacia afuera. Cuando llegó la invitación a una fiesta para celebrar nuestro aniversario de bodas, pensé que era un intento de reconciliación. Pensé que tal vez estaba dispuesto a perdonar, o al menos a hablar. Me engañé a mí mismo. Me aferré desesperadamente a esta esperanza, sin darme cuenta de que estaba caminando directamente hacia la boca del lobo. Una fiesta, con todos nuestros amigos, compañeros, familiares, y yo como invitado de honor en un evento que sería, de hecho, mi ejecución pública. Carlos no iba a abandonarme simplemente. Me iba a exponer. Y hazme odiarme hasta mi último aliento. Llegó el día de la fiesta y yo estaba hecho un desastre por dentro. Pasé horas intentando elegir un vestido que me hiciera parecer menos destrozada de lo que me sentía. Cuando entré al salón de baile del edificio, vi todos los rostros familiares sonriéndome. Era como entrar en una trampa brillante y fragante. Carlos me saludó con un beso en la mejilla, frío y calculado. Me sentí incómodo, pero traté de ignorarlo. Sonaba música, tintineaban los cuencos y todos parecían felices. Y durante unos minutos me permití creer que tal vez todo podría volver a ser como antes. En plena fiesta, Carlos tomó el micrófono y pidió la atención de todos. Empezó a hablar del matrimonio, de cómo cada pareja tiene sus altibajos. La gente se reía, emocionada. Algunos aplaudieron. Lo miré con lágrimas en los ojos, pensando que estaba presenciando un pedido público de reconciliación. Pensé que este sería nuestro nuevo comienzo. Pero entonces, la pantalla gigante que había instalado en el pasillo se iluminó. Y en cuestión de segundos, toda mi vida se hizo añicos frente a todos los que conocía. El primer vídeo que se reprodujo fue una grabación de las cámaras de seguridad del edificio. Allí estaba yo, besando a Ramón como si me fuera la vida en ello. Luego llegaron huellas de conversaciones, audios y fotografías comprometedoras. Cada detalle repugnante de mi traición expuesto a amigos, familiares y vecinos. No era posible negarlo ni borrarlo. Cada risa nerviosa, cada mirada de disgusto, cada susurro, era un cuchillo clavado en mi piel. Intenté correr, intenté borrarlo todo, pero mis piernas no me obedecieron. Me quedé allí, paralizada, muriendo un poco con cada imagen mostrada. Ramón, que también estaba en la fiesta, Carlos se había encargado de invitarlo, intentó salir discretamente, pero fue impedido. Algunos invitados lo arrinconaron, gritando y exigiendo explicaciones. Vi todo como si estuviera fuera de mi cuerpo. Vi a mi amante quedar expuesto como un gusano, mientras yo, la esposa adúltera, quedaba reducida a la nada ante unos ojos que antes me admiraban. Carlos, por su parte,
Mantuvo una sonrisa tranquila, casi de satisfacción. No necesitaba decir nada. Su venganza fue completa y tuvo a todos como testigos. Cuando finalmente logré moverme, salí corriendo de la habitación. Escuché gente llamándome, algunos riendo, otros tratando de consolarme de manera hipócrita. Pero yo solo quería desaparecer. Entré al apartamento, cerré todas las cortinas y lloré hasta que no me quedaron fuerzas. Me palpitaba la cabeza, se me revolvía el estómago y lo único que quería era desmayarme. Esa noche pensé en tantas cosas horribles que apenas puedo expresarlas con palabras. El peso de la vergüenza, la culpa y el desprecio era asfixiante. Y supe que esta sería solo la primera noche de muchas en las que desearía no haber existido nunca. Mientras yo me desmoronaba, Carlos se quedó en la fiesta. Bailó, rió, brindó. Como si acabara de liberarse de una pesada carga. Y yo, solo, al otro lado de la puerta, finalmente entendí lo que era el verdadero infierno. No fue que lo insultaran ni lo abandonaran. Fue borrarse de la memoria de alguien que alguna vez te amó tanto hasta el punto de dar su vida por ti. Y todo esto lo causé yo mismo. La humillación pública fue solo la chispa. El verdadero fuego apenas comenzaba. A la mañana siguiente de la fiesta, la noticia ya había corrido como la pólvora. Mi teléfono no dejaba de sonar. Mensajes, enlaces, notificaciones, todos llenos de juicio, odio o, peor aún, lástima. Mis redes sociales fueron invadidas por comentarios ácidos, correos anónimos llamándome de todo tipo. Los amigos que juraron lealtad desaparecieron de la noche a la mañana. Las pocas personas que aún intentaron hablar conmigo lo hicieron con voz llena de lástima, como si fuera un animal herido a punto de ser sacrificado. Me convertí en un paria en mi propio círculo social. Carlos, como era de esperarse, solicitó el divorcio al día siguiente. Sin lágrimas, sin discusiones. Simplemente colocó los papeles sobre la mesa y me pidió que los firmara. Dijo que ya había sacado sus cosas del apartamento y que yo podía quedarme con la propiedad. No porque quisiera beneficiarme a mí mismo, sino porque quería cortar cualquier vínculo que aún pudiera existir entre nosotros. Cuando lo miré a los ojos, vi una indiferencia que dolía más que cualquier insulto. Firmé los papeles con manos temblorosas, sabiendo que en ese momento perdía no solo al hombre que amaba, sino también cualquier pizca de dignidad. Ramón también sufrió las consecuencias. Lo despidieron del edificio el mismo día de la fiesta. La administración no quería el tipo de escándalo que pudiera manchar la imagen del condominio. Intentó desesperadamente contactarme, pero lo bloqueé en todo. A día de hoy no sé si fue por vergüenza, por odio o por puro instinto de conservación. Lo único que sabía era que él era parte de la ruina de mi vida y ya no quería verlo pintado de oro. Desapareció del mapa, como mi antigua vida, mi antiguo círculo, mis viejos sueños. Intenté, en los primeros días, justificarme. Intenté explicarle que estaba necesitada, que me sentía invisible, que era débil. Pero nadie quiso escuchar. Para ellos, yo era simplemente la mujer que engañó a su marido perfecto con el guardia de seguridad del edificio. Era una historia demasiado jugosa para que a alguien le importaran los matices o los sentimientos. Me convertí en esa mujer en los círculos de conversación, en las reuniones, en los grupos de WhatsApp. Mi nombre se ha convertido en sinónimo de vergüenza, y mi historia, en una advertencia viva sobre hasta dónde te puede llevar la infidelidad. La depresión llegó como una avalancha. Estuve días sin levantarme de la cama, sin comer, sin hablar con nadie. Empecé a evitar los lugares públicos, siempre con miedo de encontrarme con alguien que conocía. Cada rostro que vi parecía juzgarme, incluso si no me conocían. Mi mente me torturó día y noche con recuerdos de lo que perdí, de lo que destruí con mis propias manos. Los momentos felices que tuve con Carlos ahora eran solo recuerdos lejanos, como fotos quemadas y olvidadas en alguna caja de recuerdos. Ya no era el mismo y sabía que nunca lo volvería a ser. Pero lo peor aún estaba por llegar. El dolor que sentía me parecía insoportable, pero aún no sabía que la vida me tenía reservado un castigo aún más cruel. La humillación pública, el divorcio, la soledad, todo esto era solo la superficie de un abismo mucho más profundo. Y cuando finalmente caí de cabeza en ese agujero, entendí que hay errores que pagamos no solo con lágrimas, sino con nuestra propia alma. Meses después de la exposición y el divorcio, cuando pensaba que ya había tocado fondo, la vida me mostró que aún quedaba mucho camino por recorrer. Fue una mañana fría, mientras tomaba café sola en casa, que recibí un mensaje inesperado. Fue un conocido en el edificio, quien dijo que Ramón se encontraba internado en estado grave.
Curioso y lleno de culpas no resueltas, traté de averiguar más. Descubrí que le habían diagnosticado una enfermedad grave y agresiva, resultado de años de abandono de su propia salud. Mi primer sentimiento fue de shock. Luego, una tristeza amarga y silenciosa. Ramón intentó contactarme una vez más. Quería verme, hablar, disculparme. No respondí. Algo dentro de mí decía que nuestro ciclo ya había terminado de la peor manera posible. Aún así, tu situación resonó en mí. No es que todavía sintiera amor o deseo. Esos sentimientos habían muerto junto con la fiesta de humillación. Era otra cosa. Era como si verlo en ese estado fuera un recordatorio vivo de las consecuencias de nuestras elecciones. Ambos éramos náufragos de una historia sucia y ahora estábamos pagando cada centavo del precio que tuvieron nuestras acciones. El universo, sin embargo, parecía decidido a no ser barato. Poco después comencé a sentir un fuerte dolor en el abdomen y un cansancio extremo. Al principio pensé que era solo estrés o depresión. Pero los síntomas empeoraron rápidamente. Busqué un médico, me hice pruebas y la noticia llegó como un disparo. Un problema de salud grave que requeriría un tratamiento intenso y doloroso. Mi mente inmediatamente conectó los puntos. ¿Fue una coincidencia que tanto Ramón como yo estuviéramos enfrentando enfermedades graves justo después de todo? Ya no creía en las coincidencias. Para mí fue karma. Puro y brutal. Los tratamientos fueron intensos. Quimioterapia, hospitalizaciones, noches solitarias en el hospital, sin amigos, sin familia, nadie que me tomara de la mano. Con cada nuevo procedimiento, sentía que mi cuerpo se debilitaba y mi alma también. A veces pensaba en Carlos. ¿Lo sabía? ¿Le importaba? Pero nunca tuve el coraje de buscarlo. Sabía que para él hacía mucho que estaba muerta. Cada aguja, cada medicina amarga, era un recordatorio físico de la vida que había desperdiciado por capricho, carencia y estupidez. Ramón acabó falleciendo a los pocos meses de su diagnóstico. Sola, en un hospital público, sin visitas, sin despedidas. Me enteré por un tercero y aún así lloré. No por amor o anhelo, sino por todo lo que simbolizaba. Ambos fuimos tragados por el mismo error, castigados por el mismo destino implacable. Y yo, que sobreviví, supe que mi sentencia era aún más cruel. Vivir cada día recordando lo que hice, lo que perdí y lo que nunca podré recuperar. La vida no olvida. El destino pasa factura, tarde o temprano. Hoy mi salud es inestable. Tengo días buenos y días malos. Vivo entre citas médicas y medicamentos. Pero lo que realmente duele no es lo físico. Es la soledad, la vergüenza, el arrepentimiento lo que me devora por dentro. Nada de lo que haga borrará lo que hice. Sin lágrimas, sin oraciones, sin disculpas. Hay errores que no tienen redención. Y estoy aprendiendo, de la manera más cruel, a vivir con este peso todos los días de mi vida. Hoy vivo como una sombra de lo que una vez fui. La mujer vibrante, llena de sueños y proyectos, quedó atrapada en un pasado que ya no puedo visitar sin sentir dolor. Vivo solo en un apartamento pequeño, lejos de todo lo que alguna vez llamé hogar. Se vendió el departamento en el que vivía con Carlos, se propuso deshacerse de cualquier recuerdo de nuestra historia. Y yo, sin fuerzas para luchar, lo dejé todo atrás. Vivo una existencia silenciosa, sin grandes emociones, sin grandes expectativas. Simplemente sobrevivo, un día tras otro. Carlos rehizo su vida, como se esperaba. Supe por conocidos que se había vuelto a casar con una mujer hermosa e inteligente, alguien que probablemente lo valora de una manera que yo nunca supe hacerlo. A veces me pregunto si todavía piensa en mí, si todavía siente algo. Pero rápidamente alejo esos pensamientos. Es mejor así. Me convertí en un fantasma, un capítulo que él insistió en arrancar del libro de su propia vida. Y lo merezco. Cada recuerdo feliz entre nosotros dos ahora me duele como un cuchillo. Los pocos amigos que quedaron naturalmente se distanciaron. A nadie le gusta estar cerca de la decadencia, la culpa, la vergüenza. No los culpo. Yo también me habría alejado de mí mismo si pudiera. Mis días están llenos de citas con el médico, sesiones de terapia que apenas rozan la superficie de mi dolor y largas noches mirando al techo, tratando de comprender cuándo exactamente me perdí. No hay respuesta. Solo hay vacío. Un vacío tan profundo que a veces me pregunto si no he muerto por dentro hace mucho tiempo. Pienso mucho en Ramón también. No como un gran amor, ni mucho menos. Pero como un cómplice, un alma perdida que se cruzó en mi camino en el peor momento de mi vida. Pagó su precio con la muerte física.
Pago con una muerte en vida, lenta y dolorosa. A veces pienso que tuvo suerte. Al menos encontró un final. Sigo arrastrando esta existencia vacía, intentando darle sentido a días que nacieron sin color. Lo único que queda es arrepentimiento. Un arrepentimiento que palpita como una herida abierta que nunca sana. Si pudiera retroceder en el tiempo, haría todo diferente. Habría hablado con Carlos, habría buscado ayuda para lo que sentía. Habría luchado contra mis impulsos, habría valorado lo que realmente importaba. Pero la vida no acepta contratiempos. El tiempo es cruel con quienes desperdician las oportunidades que reciben. Y ahora, lo único que puedo hacer es contar esta historia, tal vez como una advertencia para aquellos que todavía piensan que la traición es solo una aventura sin consecuencias. No lo es. Nunca lo es. Siempre hay un precio. Y a veces el precio es el alma misma. Esta es mi vida ahora, un monumento silencioso a lo que se pierde cuando se toma el camino fácil, el placer momentáneo, la ilusión barata. Hice trampa, mentí y enterré mi propio destino. No hay mayor castigo que vivir sabiendo que te destruiste con tus propias manos. Y que nadie, absolutamente nadie, al final llorará por ti. Deja tu opinión en los comentarios, dale me gusta al vídeo y suscríbete al canal para recibir notificaciones de nuevos vídeos, y también ayudarnos a llegar a más personas y formar una comunidad. Disfruta y mira una de las historias que van apareciendo a continuación sobre nuevas denuncias de traiciones y venganza. Hasta la próxima.